de la subestación transformadora. Diferentes chacras también afectadas. Campo Viera, también de 7:30 a 10 horas. Son los lugares que vamos a tener mañana interrupción de energía. ¿Ya está Gerardo con Bien, nosotros? ya está Gerardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gerardo Strejevich. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Muy bien, muy con, bien. con cara de viernes. Así que Con bien. cara de viernes. Sí. Hoy voy a estar un poco analítico. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, venís a veces muy pensante, muy profundo. ¿Motivo? No, analizar un poquito la sesión de ayer para llevarlos imaginariamente a todo lo que pasó, para que ustedes entren conmigo en el recinto, tranquilos, Dale. Miren. ¿Les parece que hagamos ese Me juego? parece Sí, perfecto. sí. Comience nomás. Comenzamos con la sesión. Bueno, son las 2 de la tarde, empieza a tocar el timbre. Un timbre espantoso cuando llaman a los senadores. Sí. Algunos se empiezan a acercar despacito, miran quiénes están. Che, doy quórum, no doy quórum. Me siento primero que este. No, vale, me siento, o espero acá que tengan quórum. Ojalá que no tengan, dice el oficialismo. Ojalá que tengamos, dice la oposición. Vamos a ver los números. Ojalá que no llame ningún gobernador a molestar a esta hora. Estamos bien, pasan los minutos. Así que a las 14:18, ¡pam! Quórum. 42 senadores sentados. Así que los que estaban detrás de la cortina empiezan a sentarse, a completar las bancas vacías. El café empieza a entrar porque los mozos, viste, que están constantemente de puerta en puerta. Yo presenciando todo eso, me quedo en una puerta, miro, ¿están los misioneros? Sí, todos sentados ya, están los tres, falta uno, ¿dónde va el baño? Bueno, todos los pasillos del Congreso de la Nación. Ahí en una puerta, mirando absolutamente todo lo que pasa adentro. Bien, ¿quién se sienta a presidir la sesión? Una que nunca se iba a sentar si esta situación no era tan extraña, por lo menos. Una senadora de la provincia de Neuquén. ¿Sí? Así que se sienta la senadora y dice, ¿qué pasó acá? Bueno, es la señora Silvia Zapac, de Unión por la Patria, de Neuquén. Es docente, antes estaba en el Movimiento Popular Neuquino, que era muy famoso, un partido provincial que tuvo mucha fuerza en la República Argentina, con mucha representación parlamentaria. Después fue absorbido por varios partidos políticos y ella hoy fue absorbida por todo lo que dicen el kirchnerismo. Unión Ciudadana es el partido de la senadora. Tiene 76 años, se sentó ahí y empezó. Bueno, ¿quién preside? Preside ella. ¿Hay quórum suficiente? Señor Mayans, tiene usted la palabra. ¿Qué propone? Y el señor Mayans, que hace 24 años que está sentado en esa banca. ¿Vosotros 24 años? Hay que cambiar ya. Todo bien, pero es una perpetuidad en ese lugar. Totalmente. Y por supuesto está en desacuerdo con las reelecciones indefinidas. Claro, ¿no? Buah. Así que se sienta Mayans, hombre de Infran, fuerte, representante de la provincia, dice, yo propongo entonces el siguiente temario. Y empieza. El temario de Mayans es haberes jubilatorio primero, ¿qué le parece? Bueno, arrancamos con eso. Después, extensión de la moratoria previsional, muy bien. Emergencia en discapacidad, bien. El tema de emergencia en Bahía Blanca, que había vetado el presidente, volvió a la Cámara. Después la historia es un revés para el presidente, porque lo votan en contra y lo hacen, digamos, circular. Y la defensa de acciones de YPF, que es un tema que no se habló, que vamos a comentar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se trató ese tema? Y por supuesto el reclamo de las provincias. Todo el temario. El senador por Corrientes propone otro temario, cambia, dice, no me gusta, podemos poner primero el tema de las provincias. No, pierde la votación, queda el esquema que presidió Mayans. Bueno, pide la palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores, porque dice, esto no puede ser tratado, acá quieren tratar proyectos que no tienen, digamos, el visto bueno en las comisiones de trabajo, y principalmente la mía, sí, que es la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El señor se llama Ezequiel Atauche. Por supuesto, para que la gente entienda, Ezequiel Atauche representa al gobierno nacional, sí, es del partido de Milei, de La Libertad Avanza, ¿no? Y dice, para el gobierno y el oficialismo, esta sesión no es válida. No es válida. Y se arma ahí unos entrecruces, no es válida esta sesión. Pero claro,
Ya había quórum, el oficialismo logró políticamente poner toda consideración. Villarroel aparece y se sienta en ese instante porque ve que arrancó la sesión con la presidencia de Zapata, se sienta la vicepresidenta, lo observo que se siente, habla con el secretario parlamentario, dice, che, ¿cómo anda la cosa? ¿Todo bien? ¿La familia va bien? Acá, ¿qué pasó? No hay quórum, hay sesión, señora. Bueno, voy a presidirle un ratito. Se sienta a presidir la sesión nada menos que Vicky Villarroel. ¿Y qué dice en ese contexto? Tiene la palabra Martín Lustó. ¿Qué dice Martín Lustó? Para mí la sesión es válida justamente porque el cuerpo en su mayoría puede poner en funcionamiento la sesión de hoy y vamos a tratar los siguientes temas que propuso el señor Mayans. Con la voz de Lustó, ya la oposición se ganó un aliado más. Era ya imposible que no haya quórum o que alguna votación iba a salir mal. Ya tenían un aliado más de la Unión Cívica Radical. Vicky Villarroel dice, los dictámenes, dice la presidenta del Senado, los dictámenes jubilatorios no son válidos y requieren de 2/3 de los votos. ¿Sí? Es decir, lo que ustedes armaron la semana pasada para dictaminar en la Comisión de Presupuesto, es decir, para tratar este tema acá, no es válido. Tienen que tener en las 2/3 partes del cuerpo. Y dice Mayán, ¿cómo no? Con mucho gusto. A ver, se votó y se logró ese paso fundamental que era el tratamiento de esos temas. En ese momento, como ya no había alternativa y la sesión iba a seguir sí o sí, se levanta Villarroel, se va y se van también los 14 senadores entre Libertad Avanza y aliados que tenían en ese momento, y la sesión sigue, no se podía detener más, vuelve a sentarse Zapac en la sesión. Como no había alternativa que esto seguía, un senador después lo niega, pasó por una de las puertas y desconectó un enchufe que dejó sin la asistencia técnica para saber después quién votaba, cómo se votaba, es decir, estaban a oscuras con las votaciones, de todos modos, se volvió a lo analógico y ahí con lapicera y papel de cómo vota usted, cómo vota acá, y toda la parte electrónica cayó por algunos minutos en el Congreso de la Nación, ¿no? Una especie de maldad, travesura del senador opositor que se iba, justo tropezó y desconectó el cable. Bueno. Cosas que pasan. Puede pasar. Así que, bueno, ya entrando a la votación, empezó todo el sistema de la votación, idas y vueltas, se enojó una senadora cordobesa porque esto es ilegal, y se fue, que era Carmen Rivero, que era la presidenta de la Comisión de Trabajo, que siempre quiso dilatar esta cuestión. Bueno, finalmente no lo pudo hacer y se fue el recinto, pero el recinto siguió con su mayoría prácticamente imposible de parar, porque la votación principal que venía después era discapacidad y también el tema de las provincias. ¿Sí? Así que bueno, era un tema fundamental. Votaciones, haberes jubilatorios. Apenas empezó eso, 52 votos positivos, por supuesto 0 negativo y 4 abstenciones. Dentro de las 4 abstenciones estaban los misioneros Arce y Rojas. Después, la prórroga previsional, 39 votos, ¿sí? 14 negativos, y ahí hay varias ausencias, y estuvo los 3 misioneros estuvieron ausentes. Al igual que también en haber estuvo ausente Martín Gerli. Martín Gerli propone, digamos, o proponía que esos proyectos que venían de la Cámara de Diputados pasen por las distintas comisiones de trabajo y que se apruebe, que se trabaje primero y que después vengan al recinto. Lo que pasa también, del otro lado decían, no, mirá, hay gente desesperada que quiere ahora que se trate este tema, por una cuestión también de razonabilidad, decían los opositores, porque vos fíjate que estamos hablando del 7,2% de haberes y ya han pasado varios meses y la inflación sigue. Es más, se transforma en ley esto y todavía te quedas corto con los haberes previsionales, no te podés quedar bastante corto porque justamente estás proponiendo un proyecto de 7,2% de aumento y ya cuando se transforma en ley vas a tener que pedir otro aumento más, ¿no es cierto? Entonces, esa era la discusión. Discapacidad por unanimidad, ahí sí votaron los misioneros. Los misioneros a favor. Después,
exactamente. Después se votó Fondo de las Provincias, también goleada, 56 votos a favor, todos los misioneros a favor, y en ese momento empiezan las redes sociales, aparece un tuit de la ministra Patricia Bullrich contra Villarroel, Villarroel le contesta, ya tiene tiempo para contestar Villarroel porque ya está en su oficina, digamos. Sí. Empiezan toda una historia ahí entre las dos, acusándose de una cosa, de otra, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué pasó con YPF? YPF, el tema YPF, se venía hablando en los pasillos, tenemos que hacer una sesión secreta. Se lo dijo primero en público y después en privado. En eso, pero no se ponían de acuerdo en el texto. Por eso se suspendió la sesión y no se trató el tema YPF en reunión secreta. Se busca un texto. Aparentemente esto va a ser la semana que viene en el Senado. Primero un texto y vamos a ver cuándo llega al recinto esta defensa por YPF. Como saben ustedes, nos están demandando de todos lados el tema de los buitres, etcétera, etcétera. Bueno, y quería hacerles escuchar a un señor que se llama Sergio Uñac, que es senador, pero fue 2 veces gobernador de la provincia de San Juan, ligado, apenas salió del gobierno de San Juan y ya asumió aquí justamente el Senado de la Nación, conoce muy bien el tema ATN y todo, y menciona algo que nadie lo estaba mencionando, que no son las provincias que están pasando mal, sino también los municipios, porque es el próximo reclamo que se viene en el Congreso. Los intendentes están muy preocupados por la coparticipación. Imagínense usted que no está recibiendo absolutamente nada. Sí. Así que, si quiere, podemos escuchar al señor Uñac. Lo escuchamos, dale. Creo que en la tarde de hoy voy a tratar de ser muy breve. Hemos dado una muestra, como en todas las sesiones, de extremada madurez política, los senadores de las distintas y senadoras de las distintas provincias argentinas, en el marco de haber escuchado los pedidos de los distintos gobernadores y alcanzando los acuerdos necesarios para la eliminación de los distintos fondos, aportes, fideicomisos, para que esto permita que la distribución de los aportes los impuestos al combustible y los aportes del Tesoro Nacional engrosen las arcas provinciales de cada una de las provincias argentinas. Mis palabras vienen primero para reconocer que nosotros representamos a los pueblos de las provincias que nos han votado para que podamos estar acá. Y en ese marco entendemos la situación que se atraviesa y esta baja en la distribución de los fondos de coparticipación que debe afectar en algunos lugares más o en otros menos la prestación de las obligaciones o los servicios que las provincias deben brindar a cada uno de sus habitantes. Pero esta disminución también tiene un correlato en que las arcas de los distintos municipios que tiene la República Argentina, en un número superior a los 2.300, creo que lo mismo que pasa en las provincias se replica aún con mayor medida en cada uno de los municipios de cada una de las provincias. Entonces, sin el ánimo, porque ya hay un acuerdo alcanzado y somos respetuosos del trabajo que han desarrollado los distintos senadores, pero además los presidentes de los bloques en conversaciones con cada uno de los gobernadores, creo que sí sería importante que los senadores asumamos el compromiso de hablar con cada uno de los gobernadores para que este incremento, que en un número superior a los 4.000 millones o 4 billones va a llegar a las arcas provinciales, tengan el mismo correlato para que llegue a cada una de las arcas municipales y fortalezcamos a los distintos intendentes para que puedan seguir brindando los servicios como lo han venido haciendo hasta la fecha. Agradecerle, adelantando por supuesto el voto positivo. Creo que en definitiva, en este caso en particular, lo que pensamos para las provincias deben pensarlo también para cada uno de los municipios. Muchas gracias, presidente. El reclamo federal del senador por San Juan, el exgobernador. Correcto. Así es, Sergio Uñac, figura política muy importante, 56 años, además fue intendente de una localidad muy importante y conoce el manejo administrativo de San Juan.
Bueno, un repaso rápidamente. ¿Qué puede pasar con estas leyes que aprobó el Senado argentino? Haberes jubilatorio, si el gobierno lo veta, tranquilamente, digamos, el Congreso puede rechazarlo tranquilamente, transformarse en ley. Es decir, que ahí el veto no procede, en todo caso después será la justicia Javier Milei. ¿Qué pasa con discapacidad? El mismo caso, digamos, no tiene los votos hoy el Poder Ejecutivo para frenar el tema de la ley de emergencia de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026. ¿Y los héroes? ¿Qué pasa con la ley? ¿Cómo? ¿Y los héroes? ¿Los 80 y algo de héroes? No hay, pero pueden aparecer los héroes en este tema Sí. que te voy a mencionar. Moratoria previsional. Ajá. Moratoria previsional, pueden aparecer los héroes. ¿Por qué? Porque fue votado por 39 senadores y uno ya empieza a hablar de una votación muy justa. Y hoy, mientras estamos hablando, deben haber muchos teléfonos, ya están llamándose a los dialoguistas. ¿Qué pasó con los dialoguistas que nos ayudaron tanto en la ley base? Franco es el encargado de recuperarlos, de traerlos, de hacer los héroes que se comprometan con el déficit fiscal. Así que va a ser muy entretenido la rosca política, porque claro, mientras Milei se enoja con los gobernadores, hay alguien que sale, viste, tranquilo, no te enojes. Mirá, le preguntaron a Franco por Villarroel, dijo, no, yo creo que ella, creo que no, me parece que traidora, pero no sé si le dijo traidora, me parece que no, empezó a... Parece que no era él, pensé que era otra persona. Bueno, empezaron a hablar del tema. Así que va a ser muy entretenido y el tema de las provincias va a la Cámara de Diputados, así que va a ser una disputa interesante, linda para disfrutarla, ¿no? Bueno, con respecto a estos temas, se insiste, la presidenta de Innovación Federal, que es Pamela Caletti, anticipó de que va a votar a favor de los jubilados y la discapacidad, así que otro héroe que también que se cae, porque era uno de los que se votaba a favor del presidente en su momento. Se viene la pelea política, una disputa política muy interesante, y lo vamos a seguir de cerca desde acá. Acá te esperamos, obviamente. Sí. Nos vemos hasta la semana que viene. Buen fin de. Nos vemos. Buen fin de semana, chicos. Que pasen bien, que disfruten la hermosa misión. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Completito el informe de Gerardo sobre lo que fue una semana movidita, sí, bastante movida. Sí. Valía la pena escuchar cada uno de los hechos. Para entender qué pasa y qué podría pasar también después cuando Milei ya anticipó el veto. ¿Pausa? Dale, y en minutos estamos de regreso.